Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta transmisión, a esta entrevista con dos grandes profesionales que tienen bastante experticia en el tema que vamos a tratar. Como sabemos, hoy en día vivimos momentos bastante difíciles y tener un conocimiento sobre una atención en ambientes no convencionales, como lo llamamos, o en ambientes hostiles, es muy importante para el profesional de la salud. Y el día de hoy vamos a despejar muchas dudas que probablemente se han generado en base al curso de Tactical Emergency Casualty Care. Por lo que, gracias a la aceptación de la invitación, tenemos al doctor Mauricio Carvajal, que es instructor de Emergir, facultado e instructor TC3, que ya él también hará su breve presentación, y también a Alejandro Aro, un paramédico de varios años de experiencia también, facultado TEC e instructor de varios programas de educación continua. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Pablo Narváez, yo soy el director de Emergir Ecuador y pues en este día voy a estar haciendo la de entrevistador a estos dos grandes amigos y profesionales. Sin más, pues quiero darle el paso directamente al doctor Mauricio Carvajal, que por favor nos haga una pequeña reseña de su persona. Mauricio. Estás con el micrófono. Si le puedes encender, Mauricio, el micrófono. Ok, déjame ver si te puedo encender. Ok, de pronto si es que puedes solucionar. Alejandro, ¿tú puedes activar tu micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mauricio, tal vez le puedes buscar la forma de abrir tu micrófono. Mientras tanto, pues Alejo nos ayudas. Recuerden que estamos en vivo y a veces estas cosas pues suelen pasar. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Bueno, Alejandro muy Aro. buenas noches a todos. Soy Mi nombre es paramédico, Alejandro tengo más Aro, de 11 15 años años de de experiencia experiencia en en la medicina medicina prehospitalaria y prehospitalaria y más más de de 8 8 años años de de experiencia docencia. en docencia. Ahora estoy como Ahora estoy facultado como afiliado a ANAEM, que facultado del afiliado a proceso ANAEM, que y del el programa proceso TSC y del para programa Ecuador y Latinoamérica, Latinoamérica, y y he he brindado brindado apoyo apoyo a a algunos algunos centros centros nacionales en nacionales en Ecuador y Ecuador y algunos algunos centros centros internacionales internacionales también también para la para la formación y formación creación de y el creación proceso de y el programa el de proceso NAEM para el desarrollo educativo y el mejoramiento de y la el calidad, que es lo programa que sigue de... básicamente NAEM en el proceso del TSC. Muchas gracias, Alejo. Tal vez ANAEM Mauricio para ya el pudo desarrollo. solucionar el de micrófono, ¿no? Ah, vamos a ver. Disculpen, yo tengo acá activado de pronto si es por los audífonos tal vez puede ser, no sé si te le puedes quitar los audífonos. Porque acá tengo yo el micrófono habilitado para tu computador, ¿no? Eh, Disculpen, vamos a ver qué puede ser. 2 segunditos, por favor. Estas cosas suelen pasar a veces con la tecnología. Acá, de mi lado está. Ok. Bueno, tal vez Mauricio, si le puedes solucionar el tema, vamos a continuar con un par de preguntas iniciales a Alejandro, ¿ok? Alejandro, una pregunta con la que quisiera arrancar este pequeño conversatorio, más que nada esta entrevista, es eh, el curso de TEC, el Tactical Emergency Casualty Care. Básicamente, ¿esto es un curso médico-militar o es un curso para personas civiles, por decirlo así? Ok, esta es una de las preguntas que siempre se plantean en todos los programas de entrenamiento TSC y Ok, justamente cuando esta es ustedes una de las... tomen el programa o
tienen el Las programa, preguntas. van a ver que el instructor principal, el coordinador de curso, el faculty, va a explicar justamente esta pregunta en la primera introducción de las diapositivas del proceso. Y Es que siempre se plantean en todos los programas de entrenamiento TESI. Es que no, la respuesta es no. El curso no es un curso médico-militar. Esa respuesta la responderá Mauricio hasta que arregle su micrófono. Pero existe un programa pues para militares que son proveedores de medicina que se llama TCCC-MP, Medical Provider. En los para este proceso el resumen va a ser un poco más Mauricio. Y la introducción de este conversatorio es que el programa lo puede tomar cualquier persona. Incluso hay un programa TSC. Básicamente es que no, no se habla de fisiopatología, de médico de militar, enfermedades o lesiones. esa respuesta al programa, sino es un poco más práctico para que pueda tomar personal que no tiene entrenamiento en salud. Es decir, pero lo puede tomar un guardia de seguridad, lo puede tomar alguien que hace, no sé, protección de dignatarios VIP o cosas así. Así es que básicamente esto no es un proceso, no es un programa de entrenamiento militar, no necesita ser programa de entrenamiento curso militar para tomar el curso, que trabaje en prehospitalaria o intrahospitalaria, en el área de emergencias y que pueda mejorar sus prehospitalaria, pueda mejorar sus destrezas en el ámbito hostil. Creo que esa es la mejor respuesta. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Y en base a eso que tú acabas de mencionar, entonces, ¿tú crees que en este tiempo, pues todas las personas que están involucradas en el servicio de emergencia, llamémonos intra o extra hospitalario, tendrían como la necesidad, por decirlo así, de tomar un curso, no digamos táctico, pero sí un curso que le enseñe a este proveedor a actuar en ambientes no convencionales, como lo sabemos llamar, ¿verdad? Sí, la respuesta es correcta, sí. Trabajar en un ambiente no convencional es cualquier cosa que se te ocurra en este momento en el cual el servicio del 911 o el número de emergencia en tu localidad haga un despacho y no sea una emergencia local, no sea una emergencia normal. Es decir, no sea una parada cardiorrespiratoria o no sea un incidente de tráfico, en el cual la ambulancia esté inmiscuida en violencia civil, esté inmiscuida en un asalto, por ejemplo, o esté inmiscuida en sicariato, que es lo que más comúnmente está ocurriendo acá en Ecuador, y con violencia con armas. Entonces, el entrenamiento parte básicamente de cuál es la fisiopatología de estas lesiones, a qué voy a qué lesiones son las que voy a encontrar, qué me voy a encontrar con estos pacientes, qué lesiones son las que voy a encontrar, no como una asistencia normal, no como lo hago en las urgencias o no como lo hago en mi ambulancia normalmente. Esto es lo que básicamente te va a enseñar el programa, con estos dividido pacientes. en varios procesos de cuál es la etiología de cada una de las lesiones y cuál es la mejor evidencia con la mejor guía de práctica clínica. ¿Cuál es la etiología de esta? Para el proceso médico de cómo atender a un paciente justamente en un escenario como este, un asalto de pandillas, un disparo de una persona. Ok, muchas gracias. Y en el contexto actual, en el que nosotros vivimos, este programa TEC, ¿tú crees que puede ser adaptable? Porque bueno, todos sabemos que los programas internacionales de NAEM, sobre todo los programas que son americanos, tienen mucho contexto en el cual pues hay mucha tecnología, incluso mucha variedad de procedimientos que se basa en la tecnología, por volverlo a repetir, o en las actualizaciones que vivimos ahora en la prehospitalaria. Bueno, en sí, ¿esos programas son adaptables a la realidad que nosotros vivimos aquí? Sí, la respuesta tajante es sí. El programa es un programa que se puede adaptar en cualquier localidad, en cualquier ciudad. Como había dicho al inicio de la entrevista, he estado apoyando como facultad afiliado a algunos centros en el Ecuador y a algunos otros países también. Y el programa se adapta fácilmente a cualquier escenario, cualquier contexto. Hemos hecho escenarios de amotinamientos en cárceles, hemos hecho escenarios recreamos un escenario hace algunos años de una manifestación. En Guayaquil recreamos un escenario de un asalto bancario. En Perú hicimos un escenario de un amotinamiento con militares. El escenario es
prácticamente infinito. O sea, los instructores y el coordinador de curso están prestos para llevarles a un escenario en el cual no esté fuera del foco en el cual ustedes están trabajando. Aquí no van a encontrar un escenario 100% gringo, aquí van a encontrar un escenario local. El coordinador de curso están prestos para... El servicio de urgencias trabaja y está muy adaptable, y el programa se adapta mucho, es muy flexible a los escenarios en los cuales tú te vas a trabajar, porque la etiología del trauma de estos escenarios son los mismos y son universales en todos los países. Ok, y en tu experiencia en este tema de capacitación y de implementación de programas, llevarles a un programas escenario TEC se han adaptado, o se han puesto en práctica de alguna manera ya en algún contexto de violencia civil, como por ejemplo lo que son las manifestaciones, las brigadas. ¿Tú crees que ya se ha puesto esto en práctica o si no, qué habría por mejorar, pues, ¿no? Bueno, creo que el camino es muy, muy largo todavía y difícil para que podamos tener una universalidad de conceptos y una universalidad de tratamientos, porque no todos estamos adaptados a entender un proceso de medicina no convencional fuera de la sala de urgencias. Entonces creo que eso todavía es un camino que tenemos que recorrerlo, y como proveedores de un programa, como instructores, como proveedores médicos, tenemos la responsabilidad de llevar un programa de alta calidad. ¿Es reproducible? Sí, ya se reprodujo. Aquí en Ecuador ya se reprodujo en las manifestaciones del mes pasado, de este mes. Las brigadas de que hicieron apoyo en este proceso tenían bastante claro definido cuál es la zona roja, cuál es la zona fría, dónde son los hospitales que se montaron en la campaña, a dónde hay que llevar a esos pacientes. Hubo muchos contextos también desactualizados y un montón de cosas. Zona roja, ¿cuál es la zona? Repito, creo que el camino todavía es largo, estamos recién empezando, y la idea sería que todos hablemos de la forma universal de cómo tratar a estos pacientes, pero sí, ya se reprodujo y las respuestas realmente son bastante positivas. Ver que un médico, un paramédico que está fuera en una manifestación, ala a un paciente, lo saca de un lugar inseguro y le da el tratamiento inicial para evacuarlo, me parece que es una de las cosas que ya se está consiguiendo. Entonces me parece que está increíble eso. Perfecto, muy bien, gracias Alejo. Ahora sí, creo que ya le tenemos con audio a Mauricio, a ver si podemos probar. Por lo menos con audio sí, creo. Sí, ya. Bueno, peores de la guerra, pero ya lo logramos. Perfecto, gracias Mauricio. Vamos a... Exacto, muy bien. Vamos entonces, recapitulando un poquito sobre lo que habíamos estado hablando. Creo que ya habías estado escuchando las preguntas. Entonces quisiera que por favor hagas una breve reseña tuya, y que nos cuentes también un poquito el contexto que estábamos conversando, ¿no? ¿Qué tan aplicable es el TEC? ¿Quién debe tomar el TEC? ¿Para qué está diseñado el curso? ¿Ok? Entonces, hay que llevar el micrófono es tuyo. Antes hubo muchos contextos. Espectacular, ¿no? Creo que Alejandro es muy claro en lo que acaba de manifestar. Es interesante. Bien, nos dio un montón de cosas más, pero repito, creo que el camino todavía es largo, estamos recién empezando y se reprodujo, y la respuesta médico, un paramédico que está a la mejor medicina en paciente y le da el tratamiento, entonces me parece que está increíble eso. El cual Alejandro ya lo había hecho, y creo que esta entrevista trata justamente de esta situación de aunar un poquito más esfuerzos en tratar de que la gente que hace salud, especialmente en el ámbito civil, pues pueda precautelar su vida y su seguridad. Entonces el TC3 en su parte militar, le escuchaba a Alejandro que efectivamente es un curso que se da a los proveedores de salud en el ámbito militar, y tiene sus varias especialidades. De hecho, hay una especialidad muy avanzada en donde ya el paramédico táctico, que se llama, es el que recibe ya la educación técnica capaz de reanimar pacientes en ámbitos realmente o zonas realmente calientes. Entonces, efectivamente, el TEC nace a través de esta necesidad de que el personal de salud se proteja, tenga su seguridad, y efectivamente hoy por hoy los escenarios son tan adaptables, incluso tan adaptables a las realidades inclusive latinoamericanas, que están surgiendo sus efectos.
Así es que, bueno, al ser instructor TC3 durante varios años, haber abierto algunos capítulos en Latinoamérica, pues en relación al tema me presento, tengo casi un poco más de 2 décadas enseñando y estando en el ambiente hospitalario, y considero que en este momento es clave por la situación que atraviesa el país. Yo estoy en la ciudad de Guayaquil y soy fiel testigo de lo que está sucediendo y lo que ha pasado con el personal de salud durante enfrentamientos, durante situaciones hostiles y esta área maravillosa que es la medicina operacional. Así es que muchísimas gracias y estamos listos para seguir abriendo este espacio de preguntas o de exposición. Gracias, gracias Mauricio. En el contexto, obviamente tú eres ex militar, y en el contexto entre la tensión, digamos, en el campo de batalla, ¿no? Como tal, y la tensión en la parte civil, por decirlo así, ¿cuál tú crees que hay, qué diferencias hay y qué similitudes hay para que una persona, digamos, que toma un curso TEC, pues no piense que va a recibir, no sé, algún tipo de maltrato físico tal vez, o exposición a una, no sé, alguna experiencia bastante, a veces se cree eso, pues, ¿no? Que escuchan táctico y creen que es algo de lo físico, más que nada, ¿no? Gracias por la pregunta. Creo que Alejandro va a estar de acuerdo conmigo. Durante muchos años en el país, especialmente voy a hablar de la realidad ecuatoriana, se creía que la palabra táctico hacía que el personal de salud lleve un arma y que el personal de salud dispare y que el personal de salud pueda en algún momento inclusive tomar prisioneros o generar control o custodia de prisioneros. Y claro, las capacitadoras que creían dar un curso táctico sometían a los participantes a entrenamientos extremos, entrenamientos de características militares, al cual obviamente, como tú lo podrás entender, se necesita de un entrenamiento, de una preparación física, de un control médico previo e inclusive de una preparación mental y psicológica para poder acceder a este tipo de entrenamiento. Por eso, la gran diferencia entre lo que es TECC y el TCC, que es el TCCC, en donde se da a personal que está plenamente capacitado, que presenta las aptitudes físicas, psicológicas e intelectuales y que fueron previamente seleccionados a través de una doctrina para poder ingresar primero a ser profesionales de seguridad y luego recibir esta capacitación. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante muchos años? Estas capacitadoras empezaron a meter al personal civil, a médicos, a mezclarlos inclusive con el personal militar o policial o de seguridad, hablemos en general, y realmente fue bastante complicado, bastante engorroso observar en algunos videos y observar en algunas situaciones hasta situaciones de maltrato. Entonces, la primera diferencia es que el TCCC, el TCCC, es exclusivamente para personal militar o personal de seguridad en general que tiene que tener una preparación y un escogitamiento previo para estar dentro de esa fuerza. Adicional, obviamente, el manejo de armas y todo lo que es la doctrina de trabajo dentro del ámbito de la seguridad. En cambio, que el TECC se centra en el personal de salud que no tiene este tipo de entrenamiento, pero que le ayuda a este tipo de ambientes, a generar conciencia, saber que va a cumplir una misión. Creo que se le quedó un poco el internet a Mauricio. Bueno, en todo caso, quería hacerte otra pregunta, Alejandro. Eh, el, el TCCC, perdón, el TEC, no el TC3, el TEC. ¿Tú crees que esto puede ser también una materia que se puede incluir en las mallas curriculares de los estudiantes que hacen emergencias médicas? Sí, sí, sin ningún problema. Como habíamos visto,
Creo que la especialidad de emergencias es una especialidad muy compleja. Y si vamos un poco por las ramas de lo que son las especialidades de emergencias, hay cosas muy, muy raras, como por ejemplo limpieza de pacientes que tienen riesgo biológico, por ejemplo, CQB, entrenamiento de la sala de urgencias para un paciente que tiene riesgo biológico, riesgo radioactivo. Entonces, si pensamos un poco sobre la rama de la medicina de emergencias, hay cosas extremadamente raras y una de estas cosas extremadamente raras es que el personal esté preparado justamente para eso. Alguna vez a mis estudiantes les decía, prepárense ustedes para, como estudiantes, hacer entrenamiento de medicina de urgencias, puestos un chaleco con placa balística y puestos un casco de Kevlar. Y es algo que normalmente no lo hacen. Y no es solo el hecho de ponerse el casco o ponerse el chaleco, es el hecho de entender cuál es el proceso de bajarse de la ambulancia o salir de la sala de urgencias. No puesto solo la bata o solo el mandil o solo el equipo de protección personal, sino puesto un equipo de protección personal que me va a servir a mí para autocuidarme yo mismo. Entonces, hablando de estas ramas extrañas de la medicina de urgencias, se puede adaptar tranquilamente a cualquier malla macro, microcurricular de un proceso de pregrado de medicina de urgencias en el cual el participante o el estudiante está diseñado o estamos preparándole para que su diseño de aprendizaje sea pensar en un ambiente bajo presión y sea pensar y tomar decisiones rápidas en un ambiente en el donde no puedo tener el tiempo completo de hacer todo, pero lo que yo haga y lo que yo piense en ese momento bajo la hipoxia, bajo la presión que me están haciendo el escenario, lo haga bien y al paciente le vaya bien. Entonces, tranquilamente se puede adaptar este proceso a las mallas macro y microcurriculares. La otra respuesta de esto es que sí se puede adaptar esto a las mallas macro y micro y a los sílabos universitarios, porque recuerden que el programa TCCC, como explicó Mauricio, y el programa TSC es un programa que tiene guías de práctica clínica que son basadas en medicina de evidencia. Por lo tanto, las evidencias me van a decir a mí y la guía de práctica clínica me va a decir a mí como participante o estudiante qué es lo que yo debo hacer con un paciente que tiene A, B o C emergencia fuera del hospital y mientras están, no sé, disparando, mientras hay una explosión. La guía de práctica clínica me va a decir a mí qué es lo mejor hacer por ese paciente. Ya, perfecto. Y sí, justamente como tú lo mencionas, ahora ya hay que tener en cuenta que en cualquier momento el escenario puede cambiar. La dinámica del escenario es cambiante y eso puede provocar que el proveedor, la persona que no está preparada para esas modificaciones en el escenario, que está pensando que porque estamos en la ciudad o porque estamos en un lugar aparentemente seguro, siempre vamos a estar así. Y justamente hace unos meses que estuve en Estados Unidos haciendo unas guardias en el cuerpo de bomberos de allá, a mí me sorprendió bastante porque los paramédicos ya tenían en su ambulancia, tienen como justamente lo que tú dices, cascos balísticos, chalecos balísticos y tenían un kit entero para el tirador activo. Entonces, ya no es una cuestión solamente de pensar eh, que estos cursos son netamente militares, por decirlo así, y tampoco pensar que al tomar un curso táctico, decirlo entre comillas, es algo que, en lo que yo voy a sufrir maltrato físico, sino que es importante que estos cursos ya están diseñados bajo evidencia científica en base a medicina prehospitalaria. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por la respuesta y por tus comentarios, Alejo. Ahorita quiero, por favor, pedirles a todos que nos disculpen. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al parecer estamos teniendo un poquito de lag en la conexión y vamos a tratar de resolver eso. Esperamos no demorarnos más de unos 2, 3 minutitos y con esto pues vamos a retomar la transmisión. ¿Ok? Les pido mil disculpas y damos 5 minutos de pausa para continuar. Sí, exacto. Ahí sí.
puedes encender la cámara porque decía, creo que en la conexión que estábamos antes tenía algún problema de interferencia que no nos dejaba fluir bastante bien. Mauricio, no sé si estás por ahí, puedes irte a la transmisión. A ver, te veo por acá. Bueno, mientras se une nuevamente Mauricio, vamos a seguir. Mira, en los registros que nosotros nos hicieron, en el momento que nosotros enviamos la invitación para que se puedan unir a este conversatorio, hubo bastantes preguntas interesantes, ¿sí? Y bueno, de hecho, quiero agradecerles a todas las personas porque hay personas bueno, de aquí de Ecuador, de Quito, Guayaquil, Riobamba, Puerto Viejo, Quevedo, ¿sí? Incluso veo que de Chile, de Lima, de Madrid, hay personas que se han suscrito. Y he rescatado algunas preguntas, de hecho, algunas de las preguntas que nos hicieron en el registro ya se contestaron. Y hay una pregunta que es bastante interesante en la que, no sé si está aquí conectado, pero me parece bastante interesante, que Juan Carlos Montaño nos está pidiendo que si se puede explicar algo de la evidencia científica sobre la eficacia del ácido tranexámico en lo que es la atención, no solo táctica, creo yo, sino también la atención propiamente de prehospitalaria. Médica. Sí, bueno, a ver, vamos a recordar que el ácido tranexámico no es algo nuevo. El ácido tranexámico ha venido usándose desde hace un montón de tiempo. Y realmente es algo interesante porque si revisamos un poco la historia del ácido tranexámico, las guías de ALSO del curso para manejo ginecobstétrico avanzado ya las usaban en el año 2000 y un poco más. No soy experto en ALSO, así es que si es que hay algo que digo que no es correcto, por favor, si alguien que sepa de ALSO me corrige, porque no soy experto en manejo ginecológico, pero el curso de ALSO ya lo manejaba hace un montón de tiempo. Con respecto a la hemorragia posparto, uno de los procesos a partir de la guía del 2005, me parece, de ALSO, es que ingresó el ácido tranexámico 1 gramo disuelto en CNCC, pasar en goteo lento en 20 minutos, en reanimación posparto, en hemorragia posparto activa. Entonces, no es algo que entró en la medicina militar, realmente es una guía de práctica clínica que se aplicó en un montón de pacientes. En este momento no tengo exactamente el dato del ALSO, pero se aplicó en un número de universo de muchos pacientes, en los cuales tienen que recordar que hay un montón de guías de práctica clínica que se hacen revisiones sistemáticas, es decir, el grupo de expertos se reúne a hacer una pregunta, es decir, una pregunta pico, y con respecto a la pregunta pico, se hace la revisión sistemática retrospectiva de las cosas que se ven afuera en otras cosas. Entonces, lo que hicieron en esta revisión retrospectiva es que se dieron cuenta que la mayoría de mujeres en hemorragia posparto que eran tratadas con ácido tranexámico tenían menor índice de shock post-hemorragia después del ácido tranexámico en la primera hora. Entonces, el grupo de revisión clínica ancló y se puso esta premisa de ¿qué pasaría si usamos ácido tranexámico en pacientes que están sangrando de forma activa o de forma activa intraabdominal o intratorácica para ver si lo podemos ocupar? Fue positiva la detención del sangrado y se lanzaron un poco más adelante a pensar en que ahora qué pasa si usamos el ácido tranexámico pero fuera del hospital. Entonces la guía de práctica clínica ya es una guía de evidencia. La evidencia es bastante buena, la recomendación es fuerte, no es la mejor, pero es fuerte, pero la evidencia es buena. Entonces, este es el proceso básicamente que podría explicarte de todo la recomendación de guía de práctica clínica de American College of Surgeons que maneja el ácido tranexámico. Ok, y en cuestión de lo que es dosificación, sé que ahora está actualizado a 2 gramos, dosis única dentro de las primeras 3 horas, ¿no? Sí, dentro de las primeras. Ya. Sí, es una de las formas que cambió la administración del ácido tranexámico en las primeras 3 horas, administrar
administrar esta única monodosis, no porque se ha visto que la detención del sangrado es menor, más bien la hipótesis y la revisión de la guía no va por ahí, sino se ha visto porque la sobredosificación de un control de ácido tranexámico en un paciente que está fuera del hospital, en un lugar complejo, y el no control exhaustivo del goteo del ácido tranexámico puede llevar a hipotensión sostenida en algunos pacientes, y algunos pacientes en el reporte de casos, esto es un reporte de caso, pero en algunos reportes de casos se mantuvieron en hipotensión sostenida y hubo que usar vasoactivos dentro del hospital después del chorro de ácido tranexámico. Entonces, más bien es por operatividad, por medicina operacional, más no por biodisponibilidad o etcétera, por cosas farmacológicas. Más bien es por medicina operacional. Es porque puedo usar una única monodosis y olvidarme luego de pasar la siguiente dosis en 3, 6 o 8 horas, y la biodisponibilidad plasmática va a tener el mismo anclaje y me va a durar las 3 horas hasta llegar al hospital. Entonces, antes se usaba 2 dosis, ahora es por medicina operacional. Por practicidad también, por medicina Exacto. operacional. Sí. Exacto, muchas gracias. Esperemos a ver, porque esta pregunta, si quisiera que me ayude Mauricio, pero no sé si es que ya le tengo habilitado el micrófono y la cámara. No sé si es que Mauricio puedes prender el micrófono y la cámara que ya tienes habilitada. Si estás por ahí. A ver, estoy intentando. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, pero Y la no cámara sé, no sé si y definitivamente revisé todo y parece que es desde la misma plataforma. Déjeme ver si puedo encender la cámara. Ahí sí creo. Muy bien. Lo pude De solucionar. todas maneras, mientras solucionas este tema, De acuerdo. creo que ya te tenemos ahí. Hola. Hola. Perfecto. Ahí sí. Hola, qué pena. Ahí te tengo. Bien. Bueno, estábamos conversando acerca del ácido tranexámico, Mauricio, Ok. que ahora es un estándar, pues, ¿no? En la atención hospitalaria, que ayuda muchísimo, pues, al control de hemorragias. Y justamente estaba comentando a Alejandro que en el registro que se hicieron de personas para que puedan ingresar a este conversatorio, hubieron varias preguntas, muchas de esas ya se contestaron con las intervenciones que hicieron previamente, pero también hay unas preguntas que son bastante interesantes, y una de esas era acerca del ácido tranexámico. Otra pregunta que me pareció bastante interesante es sobre, a ver, dice aquí Guido Guamantín, lo que dice es sobre la pregunta: ¿cómo aplicar procedimientos como cómo aplicar procedimientos como NFPA 3000 o Asher en TEC? Entonces, no sé si es que tú tienes esa información sobre la norma NFPA 3000. No sé, Sería... yo respondo. Sí, Mauricio. Ok. Bueno, sí, efectivamente, dentro de lo que habíamos conversado hace un momento, tanto la formación en TCCC, TCCT, que es para personal de seguridad exclusivamente informado para eso que había explicado, también el TEC exige una cierta situación de entrenamiento y de preparación de ese personal. Si bien no es militar ni policial el personal que toma el TEC, pero exige y se ve y se tiene que hacer un énfasis mucho en el estado físico, en la edad, en de los proveedores y sobre todo en el tema psicológico de quién va a tomar el TECC, porque sí debe someterse al participante, si bien no a todo lo que había yo conversado, pero definitivamente es un curso en donde debe existir la presión del desempeño del participante frente al ambiente operacional que estamos viviendo. En el caso de la NFPA 3000, si mal no recuerdo, es un programa de preparación y respuesta ante eventos hostiles, o este famoso tirador activo, ASHA. Claro, nace a través de todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, en donde ya no hay personal preparado para estos dos cursos, TCC, TCCC o TECC, y estamos hablando de que esta norma fue creada para el personal común, civil, en sus empresas,
en centros comerciales, en plantas de procesamiento, en industrias, en donde obviamente no tienen acceso a los dos cursos que estamos ahora exponiendo, pero definitivamente esta norma basada mucho en las normas NFPA dedicadas a manejo de desastres y riesgos, en donde al igual que casi el TSC divide en zonas de seguridad y también tiene un plan de respuesta específico en donde vamos a tener una planificación casi como que fuera un desastre, en donde hay una evaluación de riesgos, en donde se desarrollan programas específicos y planes de respuesta de la empresa o del sitio en donde podría suceder un ataque con tirador activo. Y adicional a eso, ya el evento de respuesta como tal, en otra fase, y la recuperación. Es decir, la mayoría de normas NFPA, y eso me lo podrá decir la persona que tal vez preguntó o podrá tener en cuenta lo que voy a decir, la mayoría de normas NFPA o la NFPA como tal, crea normas para la continuidad del negocio. Es decir, esta norma está encaminada en que si pasa algo en un centro comercial, en una industria, en una empresa, en un edificio, en una comunidad, pueda esta comunidad primero estar preparada, luego tener una adecuada respuesta que no es ni táctica ni operacional, pero que es enfocada al riesgo que se evaluó y obviamente continuidad del negocio, es decir, que pueda esa empresa volver a la calma nuevamente, que es lo que ha pasado acá. Una cosa es que te disparen en un restaurante y ese restaurante pueda volver a la calma, pueda retomar su actividad y la gente pueda regresar a ese restaurante en donde fue abatido una persona o hubo una serie de heridos. Entonces, este programa de NFPA 3000, muy interesante, muy bueno, muestra conceptos específicos sobre la atención de estos eventos en la comunidad, en la comunidad de la calle, de a pie, de industria, de la gente que está efectivamente o es trabajador dentro de esa clasificación, desde el más alto nivel que es la gerencia o el CEO hasta el trabajador del común de cada una de las empresas o actividades comerciales. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, en esto quiero consultarle a Alejandro. Entonces, ¿tú crees que TEC, o no digamos TEC, sino digamos un curso de respuesta también, como el que habla la norma NFPA, pueda ser adaptado, obviamente, a la enseñanza, o está involucrado, o hay algo dentro del TEC que adapte a esa norma? Porque claro, entendemos, como dice Mauricio, que la norma NFPA es una norma para personal civil, por decirlo así. TEC es para el personal de salud como tal. Pero hay algo que se ancle ahí que pueda servir de la norma NFPA para adaptarlo al TEC y viceversa, ¿crees tú? A ver. Sí, es una pregunta un poco compleja, pero la respuesta es sí. Sí se puede diferenciar un montón de escenarios, como habíamos visto en la respuesta anterior. Entonces, claro, si mi escenario en el cual yo voy a tomar el TSC, yo soy un policía, por ejemplo, de fuerzas especiales, obviamente la norma NFPA me dirá a mí qué es lo que tengo que hacer y el programa TSC me va a adaptar a mí mi forma de pensar en un momento y qué es lo que voy a hacer con esa persona herida. Pero si yo soy un personal de salud que está normalmente en una ambulancia de transporte secundario, transportando pacientes COVID, clínicos, y en cualquier momento soy despachado en emergencia de un asalto, el programa TSC te va a enseñar a eso, te va a enseñar dónde parquear la ambulancia, cómo bajarte, cómo responder, qué hacer, cómo plantear un perímetro de seguridad, qué no hacer. Me parece que esa es una de las cosas más importantes, sobre todo, que se explica y los instructores te van a explicar en el programa TSC. ¿Qué es lo que no debes hacer? Básicamente, los 2 días de entrenamiento siempre los instructores te van a estar fomentando este pensamiento crítico de no entres en un lugar donde no es seguro y qué no debes hacer. Y si ya estás adentro, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer para mantenerte vivo? Entonces, sí, las dos cosas se anclan de forma natural y fluyen en el mismo proceso del programa. Como repito, puedes tener un programa de un tirador activo que en Ecuador no lo tenemos, no hay casos y no me parece justificable que un centro invente un escenario, un tirador activo donde no se ha visto todavía. Y como habíamos dicho al inicio, ¿por qué no reproducir una manifestación, por ejemplo?
O en Perú, como se hizo, ¿por qué no reproducir un asalto en un banco? O Mauricio, que estuvo en Brasil, por ejemplo, hicieron también un escenario de un convoy. Entonces, adaptar a lo que el participante lo vive normalmente todos los días. Correcto, gracias Alejandro. Sí, efectivamente, y con lo que acabamos de conversar, a mí me surge otra pregunta que como nosotros, bueno, ya somos instructores, ya hemos compartido con muchas personas, hemos visto realidades distintas del momento de dar capacitación, y en lo personal siempre me he preguntado yo, ¿qué es lo que la persona, eh, no quiero decir le motiva, sino qué es lo que la persona piensa del curso o qué creen ustedes que la persona pensaría de, no solamente el TEC, sino de un curso antes de inscribirse a ese curso? No sé si me voy a entender, es decir, yo solamente veo que esté táctico, me sirve, no me sirve, yo no tengo esa realidad acá, entonces no lo tomo, o si lo tomo, no sé si me voy a entender. Entonces pasaría lo mismo acá en este curso que el TEC. No, o sea, aquí no tenemos aparentemente no tenemos grandes escenarios de violencia civil, pero llegado el caso, ir a, por ejemplo, nosotros que como Mauricio vivimos acá en Guayaquil, pero llegado el caso que un paramédico o un personal de salud tenga que ir a asistir a un lugar donde a veces ni siquiera la policía puede entrar. Entonces, ese planteamiento las personas no lo hacen. Entonces, ¿por qué creen ustedes, ahí lo dejo abierto cualquier ¿por qué creen que puede surgir ese tipo de pensamiento en las personas? Yo sé que es un poco complejo de contestar eso, pero tal vez ya con el tiempo que uno va viendo bastantes personas al recibir clases, pues algo podemos llegar a pensar y darle una solución a eso. Mauricio responde. Ok, bueno, creo que ahí sí es un poco opinión de cada uno, ¿no? Alejandro, desde el punto de vista netamente operacional, un paramédico siempre está en donde queman las papas, como comúnmente decimos. Los que hemos podido estar también un poquito y luego ya, claro, en el otro lado. A veces creo que hay una confusión y esto es interesante para las personas que están escuchando y tiene que quedar súper claro. El curso de medicina operacional o táctico, como ahora pulula y se escucha, no te forma como militar, no te forma como tirador, no te forma como paramilitar, no te va a formar como un miembro de un club de tiro, no hace eso. Y eso es importante porque a veces el participante se inscribe por eso, por la novedad, por qué lindo ponerme un casco, qué lindo vestirme de negro, ponerme rodilleras y que me boten al piso para sentir cómo suena un tiro. Entonces, que quede súper claro que estos cursos nacen a raíz de que murió gente. Y por ese lado tenemos que empezar. Tenemos que ser respetuosos de la ciencia. La ciencia sacrificó costos, recursos, logística, para poder crear algo que usted se sienta a ver en un libro y que costó años de trabajo. Y que a los instructores nos ha contado años de entrenamiento, de experiencia y de poder tener ese pensamiento crítico y adaptar lo que vamos a enseñarles a la realidad de un libro que costó años de trabajo y que a la ciencia le ha costado formar evidencia de lograr eso. Entonces hay que entender por ese lado que lo que estamos brindando es ciencia. Estamos queriendo que esa ciencia, la mejor, vaya a situaciones hostiles. Entonces el participante lo que tiene que enfocarse para inscribirse es que voy a ir a estudiar y tengo que tener un perfil clásico de salud para poder hacerlo. Los que no, pues obviamente hay un entrenamiento específico para ese tipo de personas, pero los que entran en el sistema y deben reconocerse es, no entras a disparar, no entras a arrastrarte, no entras a meter tiros ni a tomar prisioneros ni nada por el estilo. Entonces, creo que vamos de a poco y Alejandro ha hecho un muy buen trabajo. Iba a decirlo hace un rato en el momento que se me desactivó la señal, pero creo que el trabajo se lo está haciendo bien desde el punto de vista que la gente está entendiendo que si bien hay una presión en el curso, que es exclusivamente educativa y de trasladar al participante a una situación psicológica para que pueda en condiciones de hipoxia, en condiciones de cansancio extremo, en condiciones de hambre, de límite de recursos, poder actuar frente a una situación. Entonces creo que estamos cambiando la mentalidad y cada vez más hay menos inscritos,
Ese es el primer fenómeno. O sea, la gente ya va y dice, ¿y el gas? ¿Y la pintura? ¿Y en qué momento me botan de un helicóptero? No hay, no, entonces no me inscribo. Qué bueno, ya entenderán algún día. Pero más son los buenos que van entendiendo hacia dónde queremos llevar esto y obviamente por las características que se han presentado en el país y estoy de acuerdo con Alejandro, escenarios que se dan. Yo quería contarles lo que pasó en la Bahía. Casi 25 heridos producto de una pelea entre comerciantes que tenían sus respectivos guardaespaldas. Cuando quisieron entrar el personal de la seguridad municipal y personal de bomberos a atender a los heridos, también fueron recibidos a machetazos y a golpes. Y esa es la realidad del país. Y son ejemplos de escenarios que debemos llevar. Entonces, los participantes van entrando en un tema de protección personal, de autoprotección personal, de protección a la víctima y de la seguridad de la escena, sobre todo en el tema de, como yo decía, no se muera. No se muera. Primero vivo para poder atender y no se muera. Eso es importante. Entonces yo creo que la mentalidad hay que ir cambiando desde los centros. Si hay alguien que tenga algún centro que esté escuchando, por favor cambien la mentalidad. Lo que queremos formar es personas de criterio, de pensamiento crítico y sobre todo que amemos la vida. Ahora, ustedes me preguntarán, yo soy un médico táctico. Lamentablemente tuve la capacidad de poder diferenciar entre las dos, pero prefiero más la vida que la otra. Ya cuando me toque, pues me tocará, pero esta vez defiendo la vida, eso es importante. Perfecto, gracias. Gracias, Mauricio. Quiero recordarles también a las personas que nos están viendo en este foro que pueden hacer preguntas. Si es que tienen preguntas, pueden hacerlas, pueden formularlas en el chat. La pueden escribir aquí. Todas las preguntas, como dice Alejandro, que sean fáciles. Bueno, las difíciles también, pero pueden hacerlas. Y ahorita tengo una pregunta que me acaba de hacer un amigo de toda la vida, creo que conocido de todos, Carlitos Pillajo. Gracias por la pregunta. Me pregunta, ¿para el país se debería aplicar un protocolo de acceso seguro para ambientes hostiles, tomando en consideración que el TEC y el TC3 están ambientados para otros ambientes y otros países, tomando como experiencia los últimos acontecimientos que han ocurrido en Ecuador? ¿Sí? O sea, básicamente sería necesario que se adapten aquí protocolos de TEC y de TS3 bajo nuestra realidad. Sería algo importante. No sé, ahí les dejo la palabra a cualquiera, quien se anima a contestar. Ya contestó Mauricio, le toca a Leo. Ok. A ver, voy a ser reiterativo en que el programa es un programa basado en evidencia de la etiología de cuáles son las muertes prevenibles. Es decir, este programa ha dado lo que dijo Mauricio. Es un libro que ha costado gente que se ha muerto gente, ¿no? O sea, para hablar de ciencia y evidencia hay que entender que estamos hablando de que no investigamos en alguien, sino que revisamos la evidencia de cuáles son las muertes y esas muertes resumidas están resumidas en el programa y el programa te va a decir, la mayoría de muertes fueron producidas por esto, esto, esto y esto se debe hacer en cada una de estas situaciones hostiles en las cuales hay estas etiologías. En base a estas etiologías, es complejo hablar de adaptar a nuestra realidad algo que ya está escrito. O sea, si yo ya sé que un neumotórax se produce por una herida penetrante abierta, el neumotórax va a ser lo mismo en el Parque El Arbolito, en Guayaquil, en Lima o, no sé, en Londres. O sea, la misma forma de tratar el neumotórax es la misma, simplemente que en Londres tendrán un parche que cuesta 50 euros y aquí tenemos una bolsa de plástico. Entonces, mi respuesta es esa a esta pregunta. O sea, ¿para qué vamos a adoptar una guía nacional si tenemos algo en donde, lo que dijo Mauricio, voy a volver a tomar las palabras de Mauricio, donde ya hubo gente que murió, donde ya hubo evidencia y la evidencia ya está recogida, solo está resumida en el libro? Habría que solo llevarlo a la práctica nada más, que es muy compleja de los gobiernos, ¿no? Que el gobierno incluya una práctica o adapte una guía de práctica clínica para el hospital cuando el hospital se pone complejo, o adapte la guía de práctica clínica para cuando la ambulancia entre a la crisis carcelaria. Eso ya es una respuesta gubernamental y eso es un proceso político complicado, pero mi respuesta es: ¿para qué vamos a inventarnos algo nacional si ya está hecho, si ya está revisado, si ya hay evidencia fuerte sobre esto?
Esa es mi forma de ver esta respuesta. Ok, gracias Alejandro. Ahora, tomando, bueno, esta ¿Te puedo parte... complementar algo, Sí, sí, Pablo? con gusto, con gusto. Importantísimo, voy a agregar algo a lo de Alejandro, que fue contundente en la respuesta. Tal vez Carlitos, que está por ahí, me escucha. Sí, efectivamente, es político. Es de nivel de comité de operaciones de emergencia. Es de nivel político alto, desde el presidente del COE hacia abajo hasta el nivel operativo, en donde tienen que crearse políticas públicas de adaptación de los diferentes instrumentos, porque efectivamente si alguien se puso a estudiar como son los gringos, los instrumentos que se puedan obtener de ahí o de cualquier otro tipo de estudios o de grupos o de gente que se dedica a esto, pues los planes, las actuaciones, las planificaciones, los protocolos se hacen a nivel político operacional. Entonces, desde arriba, que es difícil, como dice Alejandro, se van adaptando una serie de conocimientos, de normativas internacionales, de protocolos internacionales para poder generar un protocolo, ojo con esto, político, de nivel operativo y estratégico. Entonces, esos son los niveles del comité. Para eso existe un Plan Nacional de Emergencias y Desastres. Entonces, ojo, simplemente lo que hacemos es tener la evidencia científica y trasladar a las herramientas políticas públicas que ya están. Entonces, pasa algo, ahí está la herramienta, pero ¿en dónde está? En la biblioteca de la página web. Entonces, por favor, utilicemos y si tenemos el nivel político, pues empecemos a actuar. Eso es lo importante. Gracias, Mauricio, gracias, Alejandro. Entonces, mira, me surge ahorita, en base a lo que acaban de mencionar, me surge a mí también una pregunta y es en base a la capacitación como tal. Nosotros sabemos que existen varios tipos, y no a tema nacional me refiero, sino ya a nivel internacional, varias instituciones que promulgan cursos operacionales o cursos de medicina en ambientes hostiles. Entonces, mi pregunta está, en este caso, está dirigida a Alejandro. ¿Cuál sería la diferencia entre un curso que lo promociona NAEM, ¿cierto? Tú como facultado, TEC, ¿cuál sería la diferencia entre un curso certificado por NAEM versus un curso que de pronto lo certifica otra institución? No sé, tema de evidencia, tema de estudios, tema de metodología, qué sé yo, no sé, eso si nos puedes tú contestar. Claro. La lección número 1 del programa TSC es una lección a la que el participante le va a enfocar justamente lo que dijo Mauricio con respecto al ambiente operacional. Y número 2, la lección número 1 del TSC siempre empieza con esta respuesta. Este es un programa basado en evidencia médica, en evidencia clínica, y es un programa basado en la mejor evidencia. Entonces, ¿qué respuesta tienes atrás tú como participante de estar sentado en un programa de NIMT? Estás teniendo respuesta de que los instructores que están impartiéndote clases son instructores aprobados por un comité científico educativo que pasaron un proceso de educación, no son instructores formados a dedo como Mauricio, como Pablo, como la gran mayoría de instructores de NIMT que existen, son instructores certificados en traspolar o traspasar la evidencia que leyeron hacia el aula y tienes la certeza de que lo que vas a aprender con calidad. La calidad educativa es algo que cuesta mucho y eso es lo que tus instructores te van a enseñar en el proceso, en que lo que estás aprendiendo no es algo que se inventó y no es algo que yo creo que lo debo enseñar por experiencia. En que lo que estás aprendiendo es que los instructores leyeron la guía de práctica clínica, entendieron cómo se enseña y los instructores te están enseñando algo que está probado, que salva vidas. Que vuelvo a coger las palabras de Mauricio que fueron las más importantes de esta noche. Ya se murió gente y entonces los instructores de NIMT ya entendieron cómo esta gente se murió y los instructores lo que están haciendo es enseñándote a cuidarte y están enseñándote a que lo que estás aprendiendo ya fue hecho en otras personas y te están enseñando a hacerlo mejor. Y esta enseñanza que te están dando está basado en una guía de práctica clínica que tiene la mejor evidencia y la mejor recomendación. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Y justamente parece que las preguntas se han ido haciendo en base a la conversación, las preguntas que han hecho los participantes que se inscribieron. Hay una persona que me está preguntando, bueno, la pregunta la hizo durante el registro y no sé si es que esté aquí. René Vilema, le vamos a contestar.
Dice, ¿qué tiempo, qué requisitos se necesitan para ser instructor TC3? Pues eso ya queda para Mauricio. ¿Cómo puede responder eso? Durante tanto tiempo siendo educador, te puedo decir que creo que, bueno, nos conocemos durante años. Alejandro, a veces creo que entre instructores antiguos ya nos copiamos mentalmente las cosas y efectivamente, si quieres una educación de calidad, si quieres una extrapolación adecuada de los conocimientos de otros países que están adelantados en años luz con nosotros, si quieres que la gente no haya muerto en vano, la formación o el instructor que quiera impartir este tipo de conocimientos que no son en los conocimientos clínicos, no son los conocimientos de un aula común y corriente, es una medicina que es bastante complicada desde el punto de vista psicológico, sobre todo. Los que hemos vivido este tema, yo comentaba en el curso hace unos días que realmente todavía recuerdo y a veces me duele, me molesta. Y eso como médico te lo puedo decir, en algunos casos necesita de un tratamiento psicológico. No es fácil ver morir a gente al lado tuyo, no es fácil implementar esta medicina en lugares en donde tienes bajo fuego, no es fácil y quedan muchas secuelas. Entonces, creo que los instructores tienen que tener una capacidad triple A, como yo digo, especialmente los TC3, ¿no? Es capacidad intelectual, es decir, el conocimiento científico, la capacidad física, que es importante. Sin embargo, no quiero decir que esto necesites un índice de masa corporal para hacer TC3, pero efectivamente el estado físico tiene que ser óptimo y sobre todo, de mi experiencia, yo fui 8 años miembro de las Fuerzas Armadas y de grupos especiales. Creo que la parte psicológica es importantísimo. Entonces, a la persona que preguntó eso, instructor TC3, primero de fuerzas de seguridad, tienes que ingresar a una fuerza de seguridad con todos los requisitos de ley, estado médico adecuado, estado mental adecuado y estado intelectual adecuado. Y luego de eso, someterte al programa, tratar de ser el mejor en el programa y luego de eso implementar en tu lugar de trabajo o donde tengas que desempeñarte este tipo de programa bajo la supervisión de una persona que pueda hacerlo. Si me pides en tiempo, yo te lo podría decir el mío, 20 años. Pero creo que ahora Naem y ustedes ven al facultado, se abre mucho las puertas de la gente que tiene esa gana, esa vocación y tiene la gente experiencia y puede servirnos como instructores. Así es que sí es importantísimo que se considere que el ser instructor no es para mañana. No sigo un curso y mañana soy instructor. Necesita un largo proceso de formación en donde queremos entrar educación de calidad. Voy a tomarme una frase célebre, no sé si es mía o de alguien, pero siempre fue así. No queremos instructores de microondas. Gracias, Mauricio. Por favor, alguien está levantando la mano. Les recuerdo que las preguntas por chat, ustedes tienen la opción de escribir en el chat o si no en la parte superior o inferior, no sé si está en el teléfono o en computadora, tienen una pestaña que dice Q y A, o sea, preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, solamente si nos pueden escribir, con mucho gusto le puedo formular la pregunta aquí a los panelistas y serán contestadas, ¿ok? Muy bien, ya estamos casi por terminar, nos quedan apenas 3 minutitos para terminar esta pequeña, bueno, esta gran conversación, pero pequeña en tiempo. Y solamente quisiera que lo resuman de alguna manera. El consejo que ustedes le dan como profesionales, como expertos en el tema, no digamos táctico, porque la verdad es que táctico se ha vuelto muy trillado, por decirlo así, sino en el tema operacional médico, o sea, me refiero a la parte médico operacional. ¿Qué consejos ustedes les dan a esas personas que están todavía como en la cuerda de si me inscribo, no me inscribo, lo tomo o no lo tomo, o dónde lo tomo, con quién lo tomo? ¿Ok? Entonces, ¿qué le puede recomendar Alejandro? ¿Qué le puede recomendar Mauricio a esas personas? Gracias, Mauro.
Pues, ¿dónde tomarlo? Todos los centros NAEM tienen la misma calidad educativa. Esa es una de las cosas que NAEM siempre tiene como objetivo con sus faculties, que el facultado que verificó el proceso de ese centro cumplió la calidad educativa y entonces deja la pelota en ese lado del centro para que el centro cumpla los objetivos educativos que quiere NAEM, que es que la gente se entrene con la mejor educación de calidad. Entonces, si tú vas a un centro NAEM, está certificado que los instructores son instructores de alta calidad. Claro, como dijo Mauricio, vas a encontrar instructores con mucha experiencia en unos lugares y instructores con experiencia significativamente menor, pero eso no quiere decir que la calidad educativa sea menor. Obviamente la experiencia en algunos lugares también cuenta y es algo bastante importante. ¿A qué te animo? Te animo a que tomes un entrenamiento de alta calidad, te saques de la cabeza que un entrenamiento donde haya más flexiones de pecho, donde haya gas, donde haya correr, donde te mojen, donde te hagan dormir afuera, en la lluvia, es el mejor curso, sácate eso de la cabeza. Acuérdate que estamos en el siglo XXI y eso ya no existe, la letra ya no entra con sangre, la letra entra ahora con simulación y hemos evolucionado en un montón de cosas educativas, así es que sácate de la cabeza que vas a correr y cargar pacientes a través de una humarada de gas lacrimógeno, eso no sirve para aprender. Para aprender se sirve y se necesitan otras cosas y se necesita educar con calidad. Busca un centro donde no te torturen físicamente porque no vas a aprender nada. No es el mejor curso en el donde hay más tortura. El mejor curso es donde hay más contenido de calidad educativa, en donde vas a aprender un montón. Y a veces los días se quedan cortos porque los instructores quieren darte tanta evidencia y tanta ciencia que a veces no se alcanza. Y a veces los participantes se quedan en la hora del almuerzo y se quedan con los instructores almorzando porque quieren tener más capacitación. Entonces, yo te recomendaría eso. Saca de la cabeza que un curso táctico es un curso en el que te vas a ensuciar, te vas a manchar y el mejor curso es en el curso donde salgo más cansado. No, el mejor curso es en el que yo aprendí lo más rápido y porque el instructor pudo darme a mí la facilidad de aprender algo que se me hizo difícil. Muy bien, gracias Alejandro. Mauricio. Efectivamente, coincido mucho. Yo voy a hablar, Alejandro facultado, yo voy a hablar como vocacional del tema. Considero que efectivamente lo que me gusta del TECC, y lo hablo como administrador de emergencias, es que está complementado, basado y estudiado desde el punto de vista del sistema de comando de incidentes, que es algo que me gusta. Es una administración de la emergencia y eso corrobora lo que acaba de decir Alejandro. Yo no puedo someterte a situaciones estresantes con gas, con ejercicio físico extremo, si quiero que me administres una emergencia. No vas a estar preparado. Te voy a tener que poner un catre más abajo para que te duermas y no hacemos nada más contigo. Se acabó. Un poco de agua y te mando a dormir. Entonces yo necesito un administrador de emergencia, una persona que sepa protegerse, que sepa proteger al resto y que actúe en la zona caliente. Pero sobre todo que salga y sepa hacer la zona tibia una situación de triaje, de trabajo, y que me saque a la zona verde todo el trabajo que se hizo desde adentro y que proteja a la persona que está en la zona caliente. Entonces, me gusta porque este sistema de comando de incidentes adaptado a la realidad médica operacional, pues llegó a pensar más allá del cajón, más allá de tu límite cuadrado, al médico, al paramédico. Paramédico que está acostumbrado a entrar en visión en túnel y solo ver un torniquete y salir. Ahora el paramédico piensa en transporte, en qué podría ser un plan A, en el famoso PASE que nos enseñó el doctor, recuerdo, importantísimo, alternativo, contingencia y emergencia. Entonces, te invito, el que está escuchando, a que seas administrador de la emergencia bajo condiciones hostiles. Y sobre todo, que aprendas a pensar qué hacer cuando no tienes oxígeno en el cerebro. Administrador de emergencia. Ojo con eso. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Alejandro. Yo también de mi parte, a las personas que están acá, si es que ustedes se unieron a este conversatorio, pues es porque tienen las ganas y tienen pues la intención de conocer un poco más acerca de este curso y acerca de estos procedimientos y estas habilidades que se pueden utilizar en situaciones no convencionales. Y tomando en cuenta, como yo empecé este conversatorio, ahora vivimos tiempos difíciles. A la vuelta de la esquina está
un asaltante, está cualquier cosa que puede pasar, y no solamente tomarlo al curso como para eh, distracción, digamos, de voy a aprender a ver qué me sale en el curso, voy a sacarme el aire un ratito en el curso, sino porque realmente los conocimientos que aprendemos ahí eh, lo podemos poner en práctica, no solamente en la parte prehospitalaria, me di cuenta, sino también en la parte intrahospitalaria, con muchas cosas de la parte prehospitalaria que con muchos de los estudiantes que hemos tenido a lo largo de estos casi ya 10 años en Emergir, hemos conversado y les he explicado que muchas veces pues, médicos que van a hacer la rural, médicos que están en lugares bastante alejados, eh, tomar cursos prehospitalarios les va a servir mucho porque van a aprender a trabajar con una limitación de equipo, con una limitación de recursos humanos y eso les va a dar un plus, ¿ok? Entonces, yo les agradezco mucho a Alejandro, le agradezco mucho a Mauricio por el tiempo prestado para poder haber sobrellevado esta entrevista después de, bueno, los pequeños ahí impases tecnológicos que pues ya no lo podemos manejar, pero creo que ha sido bastante fructífero este conversatorio. Yo les invito a que si más adelante pues lo puedan revisar en YouTube. Lamentablemente la transmisión en YouTube se nos cayó, pero esto va a estar subido ya en estos días, pues estará nuevamente en la plataforma de YouTube, lo compartan y lo puedan pues compartir con todas sus amistades, sus colegas y pues nada, que seamos más profesionales capacitados no solo en este tema, sino en muchos otros temas y esperemos que asimismo estas entrevistas o estos conversatorios cortos, breves, lo podamos tener más adelante con otras temáticas. De mi parte, les agradezco muchísimo. Soy Pablo Narváez, director de Emergir Ecuador, y pues les invito este 28 y 29 de julio al primer curso TEC que dará Emergir Ecuador en el Grupo de Operaciones Especiales de Guayaquil. Más adelante pues tendremos otros cursos TEC y varias temáticas más de emergencias. Eso ha sido todo por hoy y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Alejo. Mauricio, si quieren decir algo para despedirse, pues tienen el micrófono abierto. Bueno, de mi parte, Alejandro, un abrazo. Como siempre, es un placer verte, gran amigo. Pablo, gracias por la invitación. Y una cosa quiero decir, dejemos el pensamiento de no se puede, no tenemos, no es válido, ya mejor dejemos así, hagamos como en el país de Manuelito. Sáquense de la mente la mediocridad. Ya es hora de cambiar del país, ya es hora de unirnos y hacer bien las cosas. Así es que bienvenidos a la nueva era de la medicina prehospitalaria. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo para ti, Pablo, también. A toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo, muchísimas gracias. Espero verles también pronto en algún programa más adelante. Y próximamente nos veremos en el futuro en Guayaquil y espero verles y que el entrenamiento sea excelente. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y que tengan una buena noche. Gracias. Mucho gusto. Que pasen bien. Y bueno, pues voy a cerrar la transmisión y con esto nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Un fuerte abrazo para todos.